Tenemos hoy con nosotros en esta mañana al padre Alfredo Sáenz. Él es jesuita, es doctor en teología con especialización en liturgia, tiene más de 50 años de sacerdocio y es autor de numerosos libros, entre los que destaca la colección de historia de la Iglesia titulada La nave y las tempestades. Participó recientemente en el Congreso Internacional de Historiadores organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, por la Universidad Europea de Roma y por el Consejo Pontificio de la Cultura, con la ponencia Dos cosmovisiones en pugna y la figura del padre Castañeda. Él está con nosotros, se lo agradecemos muchísimo el esfuerzo de estar en el estudio. Muchas gracias, padre Alfredo, y muy buenos días. Buenos días, padre, gusto de conocerlo. En primer lugar, ya aprovechando que usted es especialista en historia de la Iglesia, también tiene esta colección tan buena, tan profunda y a la vez tan amena, que recomendamos a todos, La nave y las tempestades, puesto que estamos en la celebración del Bicentenario y remontándonos un poco antes, ¿cuál sería la aportación en primer lugar a los habitantes de estas tierras precolombinos? ¿Cuál es la aportación que hicieron desde España los primeros colonizadores, si los podemos llamar así, puesto que existe, parece en las escuelas, en las universidades, la idea de que todo lo que trajeron fue malo y desastroso, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que había en Argentina cuando llegaron los españoles y qué de negativo y de positivo pudieron aportar? Sí, padre, esta visión anti-española se encuadra, me parece, en el proyecto moderno de ataque a la Iglesia, de todos los valores de la tradición argentina, porque nuestra patria no nació en 1810, sino en 1492, si se quiere, cuando llegaron aquí los primeros españoles. Nosotros hemos recibido esa llegada con verdadera alegría, ya que España nos trajo el don más grande que se puede llevar a otro país, que es la evangelización, la buena nueva, el conocimiento del Evangelio, al cual jamás los indios hubieran accedido por inteligencia que tuviesen, ya que es del orden sobrenatural. Eso no lo podemos olvidar. Claro que como hoy todos los valores de la fe no tienen ninguna importancia en el orden social, han sido vilipendiados, burlados, esto no se valora, pero uno que tiene conocimiento de los verdaderos valores sabe que España nos entregó eso. No solamente nos entregó el Evangelio, la buena nueva, sino que también nos trajo toda la cultura greco-latina, nos llega a través de España, y una España que estaba en un momento de esplendor, porque no era la España de los Borbones, ya bastante decadente, sino la España de los Habsburgo, de Carlos V, de Felipe II, y hubo verdaderamente un trasplante de culturas. Aquí se trajo y se asumieron elementos positivos de las culturas indígenas. No había mucho que asumir, vamos a decir, porque realmente eran culturas bastante inferiores a las que se podría observar en México o en Perú, tanto los aztecas o toda esa zona, y tenían una cierta cultura mayor. En cambio, entre nosotros eran indios nómadas, sin vocabulario, sin lenguaje escrito, para nada, así que no sé si es mucho la cultura asumible, pero todo lo que pudieron lo asumieron. Y por ejemplo, lo más notable que se hizo, quizá como experiencia única, universal, fue las reducciones guaraníticas, que tomaron a los indios guaraníes del norte de la Argentina, de Paraguay actual, que formaba una unidad, antiguamente todas esas regiones, y lo sacaron de su ignorancia total y de su politeísmo, y lo llevaron a la cultura. Hay que ver los coros que lograron formar con ellos. Venían a Buenos Aires esos coros a cantar aquí en el Plaza de Mayo, de indios que hasta hacía poco tiempo no sabían más que hablar que guaraní, y uno los oía cantar las obras de Bach, etcétera, y quedaban admirados aquí en Buenos Aires, que no había una cultura así. Incluso viajeros que han pasado por ahí decían que en Europa rara era la catedral que podía presentar coros de ese nivel, con orquestas y todo. Y los indios hacían hasta los instrumentos que no se podían recibir de España,
por motivos económicos, y ahora sí, ellos, los padres, decían que el indio no tenía, esos indios guaraníes no tenían ninguna inventiva. Le ponían un pentagrama delante y lo repetían, lo interpretaban perfectamente, pero no agregaban una nota, ni incapaz, no había la menor iniciativa. Eso es cierto, pero es una limitación del pueblo que con el tiempo se iría supliendo, supongo, ¿no? Porque había mucha borrachera, mucha lujuria, había que sumarlo de la nada, y lo llevaron a ceder a niveles bastante elevados dentro de lo que se pudo. Por eso la corona borbónica fue muy responsable cuando expulsó a la Compañía de Jesús de acá, de un gran mal que desde México hasta Buenos Aires se recibió con mucha repulsa la corona, y eso se dice que tuvo que ver con la independencia, o sea, con el alejamiento como si España fuera una madre que nos había abandonado, tanto que cuando hubo las invasiones inglesas acá en Argentina se dirigieron a la corona española: ¿qué hacemos? Y contestaron: arréglese como pueda. Ante esa sensación, aquí entonces hubo un cierto concepto de desamparo, de orfandad, que fue llevando a esta separación, que tuvo esas dos maneras, ¿no? Una separación violenta, que querer olvidarse de España todo fue un desastre, que ha quedado elementos en nuestro himno, las rotas cadenas y el trono a la noble igualdad, medio raro una igualdad en un trono, porque si está en el trono no parece tan igual. Pero en fin, era toda una ideología tipo de la Revolución Francesa, que fue pocos años anterior a los hechos de mayo de acá. Bien, toda esa corriente piensa que hemos nacido en 1810, que antes no hubo un pasado, no hubo nada. Una persona lo tomaron abogado desde que se recibió de abogado y antes no tuvo vida, no existió nadie ahí. Y de hecho este es uno de los temas principales, o el tema principal de esa ponencia que ha tenido usted recientemente en Roma, en torno a cuestiones del bicentenario. Si no me equivoco, han sido dos los argentinos que han participado de ese congreso, o que han tenido ponencias. Si nos puede resumir, ahora que hemos estado con las celebraciones del bicentenario, ¿cuáles son estas dos tendencias que había hace 200 años en cuanto a la relación con España, que también está muy vinculado en la relación del pueblo argentino con la fe católica, ¿no? Porque son dos líneas que, como usted me ha comentado antes fuera de micrófono, y que es el tema de esa ponencia a la que le invitaron en Roma, son dos líneas que permanecen actualmente, ¿no? Así es, sí, en todo a lo largo de la historia son dos líneas justapuestas. Una de ellas sería la que consideraba eso, que España era nuestra madre, la madre patria, se la llamaba cariñosamente, y habría defectos como en todas partes, pero no justificaban, digamos, una separación violenta de España. Así que se quería mantener el legado español, la herencia que nos había traído España, y con una cierta autonomía de una corona que ya era bastante, como dijimos, distante, como una madre que un poco había olvidado a sus hijos, una cosa por decirlo así, se veía la situación. Como por un lado entraban los franceses, por otro salían los franceses y entraban los ingleses. En España era una situación muy extraña. Nosotros quisimos ayudar al rey al principio, que estaba detenido en manos de Napoleón, y toda una corriente de los llamados próceres acá, por ejemplo Belgrano, hablaba de que queremos ayudar a Fernando VII contra el invasor de Napoleón. El enemigo era Napoleón, no era Fernando VII. Ahora, cuando España, en vez de comprender eso y agradecer, quiso obviar ese reconocimiento y quiso restaurar el poder inicial, entonces hubo ya la independencia formal. Entonces inicialmente hubo dos líneas: la línea hispanizante, podríamos decir, y católica, representada por Saavedra, que es el militar que comienza la revolución, pero era completamente favorable y amistoso con España, Belgrano, y luego ulteriormente Juan Manuel de Rosas, que sería el que con más inteligencia, aunque es muy vilipendiado aquí por la historia, precisamente porque es oficial, la historia de que se estudia en los colegios, se lo trata como un tirano. Él entendió muy bien esto y dijo: nosotros no nos quisimos separar de España de ninguna manera. Dijo en un discurso en 1840, por ahí, unos años después de la Revolución de Mayo, sino que quisimos ayudar al rey, pero en vez de entendernos, el rey quiso mandar un ejército para sujetar estas tierras, y entonces ante tanta ingratitud nos tuvimos que separar.
En fin, esa línea, entonces Rosas es el que entendió que la Argentina debía ser una nación católica, era hija de España, debía mantener ese legado, y que había que enseñarse de religión en los colegios, y que había que enseñarse la moral a los jóvenes, y que sin eso, bueno, y tanto que de Roma se veía con mucho agrado su gobierno. El nuncio, que no había nuncio en Argentina en aquel tiempo, porque se residía en Brasil, le mandaba cartas elogiosas a Rosas porque hacía quemar libros de que te traían los errores de la Revolución Francesa, etcétera. Aquí fue bien visto. Luego, como fue derrotado y ganaron los enemigos, es una mala palabra en Argentina ahora, pero los historiadores revisionistas de estos últimos 50 años han exaltado su figura, sin decir que era un Carlomagno, San Luis, no era tanto, pero sí fue un gobernante de esta línea hispanizante y católica, claramente. En el otro lado estaba la línea liberal, se podría decir, que miraba con buenos ojos todo el ideario revolucionario, que había sido, como digo, poco antes la revolución, y que quería importar acá las ideas de la revolución, que encontró algunas figuras importantes en Moreno, al cual Saavedra, aquel del otro bando, lo llamaba Robespierre. El Robespierre argentino. Es interesante esa relación con la Revolución Francesa tan directa, porque eran sangrientos, mucho más crueles, porque el pueblo era al revés, más bien se sentía muy cómodo con la otra línea, la línea de Rosa, lo seguía plenamente, el pueblo sencillo, no ideologizado. En cambio, este grupo trabajó en la inteligencia, el pequeño grupito porteño, sobre todo en Buenos Aires, más que en el interior, que era más tradicional, para instaurar estas ideas, tanto que años después diría, no sé si era Mitre, España fue nuestra madrastra, como para decir que no quería que no era la madre, era una madrastra. Era la otra posición. La madre era la Revolución Francesa, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, cambiar de origen. No se puede en la historia hacer eso, pero bueno, lo quisieron hacer a fuego, ¿no? Con fuego y con llamas. Y esto ha vencido la línea que derrotó a Rosas y que derrotó a eso en Caseros, y de ahí en más se ha impuesto en el país esta otra visión, que al principio ha tenido sus matices, porque algunos seguían reconociendo España. Aquí, el Día de la Raza, llamado así el 12 de octubre, fue un invento de un argentino, de Hipólito Yrigoyen, que fue presidente de acá, radical, y que dijo que éramos hijos de España, hizo un gran elogio de España. O sea que digo, a pesar de que una victoria más bien larga de esta otra línea, no del todo unívoca es, ¿no? Este tema de rechazar España así, indigenismo, es muy moderno, es muy reciente, así no se planteó en esos primeros momentos. En fin, esas son las líneas, pero dos cosmovisiones, yo llamé esa conferencia, dos maneras de ver toda la historia antagónicas, ¿no? Y presenté la figura de un tal Rivadavia, que fue presidente de acá y que trajo una reforma eclesiástica del estilo típicamente francés, que encontró el rechazo de los mejores católicos argentinos, un sacerdote, el padre Castañeda, un franciscano muy cómico en su hablar, muy inteligente, muy bien formado, y que habló de todos estos temas que aquí sería largo ya que exponerlo. Y bueno, digamos que en estos últimos 200 años esa línea más relacionada con Francia, ¿no? ¿Qué cosas positivas y qué antivalores ha traído al pueblo argentino, ¿no? Porque esto deja una huella, ¿no? En lo que es la Argentina actual. Sí, ha dejado consecuencias. Una consecuencia quizás es al menos valorar la tradición. Me parece que siempre eso es algo que tanto una persona como una institución resulta hiriente, digamos, y demoledor, ¿no? Porque no tener el renunciar a los padres, ¿no? Y no considerar la historia como una continuidad, no queda impune, me parece, en el modo de pensar. Algunos elementos positivos trajo, una especie de educación más generalizada, quizás, pero claro, si como los libros, ¿no? Pero si los libros son malos, casi mejor. Como decía un padre argentino castellano, y decía, yo si tuviera un hijo, lo compraría un caballo y lo mandaría al campo, como para librarlo de este tipo de escuela enciclopedista que se instauró. Pero bueno, trajeron algo de eso grupos liberales, pero no sé, yo creo no me animo a valorar muy positivamente lo que hicieron. Me parece que más bien un trabajo de desintegración progresiva, ¿no? Que ha durado muchos años, con altibajos, con algunos, no de manera rectilínea.
Y cambiamos ahora las preguntas y vamos propiamente a lo que es el testimonio de su vida sacerdotal. En este año sacerdotal estamos, como hemos dicho, haciendo una serie de entrevistas. Ya termina el año sacerdotal y en este caso su testimonio de vida sacerdotal es más de 50 años, ¿no? Cuando celebró las bodas de oro sacerdotales. No, todavía no. Todavía no. Un poquito. Entonces el dato lo tengo errado, ¿no? Sí, porque la ordenación es tardía, a los 30 años más o menos, así que por tanto me faltarían 2 o 3 años todavía. Sí, entonces, para ello. Cerca de 50 años. Si nos puede comentar un poco cómo surgió su vocación sacerdotal. Sí, surgió en un momento de bastante esplendor de mi patria, de Argentina, relativa en todos en estas coordenadas que hemos visto antes, pero fue un momento de cierta euforia espiritual, religiosa. Aquí había un grupo muy interesante que se llamaba los Cursos de Cultura Católica en aquel tiempo, 1840 por ahí, 30-40, que fue después de un Congreso Eucarístico Internacional, que fue en el 34, que vino el cardenal Pacelli como delegado, que fue futuro Pío XII, y quedó admirado, dijo que nunca había visto una cosa igual en Buenos Aires. Fue un momento de cierto esplendor intelectual. Esos cursos de cultura formaron unas generaciones de personas muy preparadas en filosofía, en teología, en historia, en música, en arte, en varios elementos. Eso desapareció o se convirtió luego en lo que sería la Universidad Católica en sus primeros comienzos. Pero había un movimiento muy activo aquí cuando yo era chico de la Acción Católica, pero era una Acción Católica, digamos, no sé cómo decir, mucho más militante que la de hoy. Yo tendría 12 años, 15 años, recorríamos las calles gritando. Me acuerdo, yo ni sabía lo que decía, que ACA, Acción Católica Argentina, ACA, una ley, viva Cristo Rey. Y le pedíamos la ley de enseñanza religiosa, justamente que el laicismo la había quitado con esta línea liberal triunfadora. O sea que desde chicos entramos en una militancia que no sé, yo la añoro mucho, no veo ahora eso reeditado, salvo en grupos más reducidos, pero eso era bastante más masivo. De ahí salió un montón de vocaciones. Es que parecía obvio que saliese, ¿no? De un ambiente así generoso, apostólico, ardiente, un catolicismo militante. Salieron grupos, numerosas vocaciones, los seminarios llenos, etcétera. Luego vino una crisis que todos conocemos, ¿no? Y entonces yo cuando me ordené ya la crisis estaba instaurada. No con tanta virulencia como hoy, había habido deserciones, pocas vocaciones. Entonces orienté mis primeros años por instigación de un gran sacerdote llamado el padre Echeverri Boneo. Me dijo: padre, ya que hay tan pocos seminarios y yo tengo vocaciones, no sé dónde mandar, ¿nos anima usted a empezar un seminario que dé garantías, etcétera? En un momento sí que había defección, no sé, muy pocos seminaristas en los seminarios y doctrinas bastante deleterias. Y entonces ahí comencé una obra en Paraná con un grupo de sacerdotes amigos, y bueno, fue un seminario importante en su momento. Tenía 140 seminaristas, los demás seminarios tenían 20 o 30, o sea, y iban de todo el país y del extranjero incluso a ese seminario. Eso fue la obra más linda que he hecho en mi vida, a mi gusto, aunque fue bastante bombardeada por motivos que son de suponer. De ahí han salido 120 sacerdotes, o 100, sí, por ahí más o menos, que en general muy pocas defecciones, siempre alguna, porque en el colegio apostólico hubo una, ¿no? Nada menos que con Cristo, Judas, ¿no? Así que en una proporción pequeña es tolerable, pero no en las grandes que uno ve a veces en otras partes. Así que hubo algunas defecciones, pocas, y han salido buenos sacerdotes, lo cual me siento con cierta paternidad, y ellos así me consideran. Eso fue la experiencia más linda que he hecho en mi vida. Después de dejado ese seminario, me dediqué más bien a escribir y a dar retiros, conferencias, y escribí muchos libros, cursos que iba dando, después los iba publicando. Esto de historia es más reciente, pero antes otros temas de espiritualidad. Tengo 8 tomos sobre las parábolas del Evangelio interpretadas por los padres de la Iglesia, que era una interpretación muy noble a veces la exégesis moderna es demasiado racionalista, demasiado arqueologizante y muy poco piadosa, espiritual. La de los padres de la Iglesia es por la cercanía con el Evangelio, su santidad y su espíritu pastoral a mí me parece muy
muy superior. Y aprovechemos también para invitar a todos los radioyentes a un curso de Padres de la Iglesia que vamos a dar en la parroquia. Empieza dentro de 2 viernes, así que se pueden anotar en la secretaría. Precisamente se extraña mucho esa interpretación, como usted dice, ¿no?, de la palabra de Dios, en la que se fijaban principalmente en que es un mensaje de Dios. Y actualmente quizá vas a adquirir libros acerca de Biblia y es todo cuestiones como muy humanas o muy literarias, y a veces incluso pues negando que es palabra de Dios, ¿no? Incluso en nuestras librerías católicas, eso sí. Por lo menos no hacen amar la lectura de la escritura, de la Biblia, ¿no?, que es uno de los objetivos, ¿no?, me parece, ¿no? Y en cambio los padres, uno ve que puede haber una inteligencia rústica, elemental, hasta profundísima del mismo texto, ¿no? Como podría decirse de Santo Tomás, y una viejita analfabeta tiene la misma fe, pero una penetración diversa, pues ellos han penetrado muy profundamente, ¿no?, en la fe católica, me parece, y contagian su santidad y además casi todos, muchos de ellos fueron pastores, obispos, así que tienen también experiencia pastoral, junto a muchas cosas, muchos valores. Y bueno, hablando de esta situación, ¿no?, que había más floreciente de vocaciones en Argentina, y la situación actual, que es un poco más, o bastante más triste, ¿no? A su parecer, ¿cuál es el camino a seguir para que, bueno, en realidad puedan florecer más las vocaciones, puesto que sabemos que Dios llama y quiere que haya suficientes sacerdotes en su iglesia? Sin embargo, algo está fallando, ¿no? Algo no va bien, puesto que tampoco podemos achacar todo a la sociedad, aunque es verdad que el ambiente es malo, pero en realidad siempre el mundo ha sido mundo, ¿no?, aunque también hay diversos grados de profundización del ambiente anticristiano, y en este caso es muy profundo. A su juicio, ¿cuál es el camino a seguir, ¿no?, para que haya un verdadero fomento de las vocaciones sacerdotales? Claro, porque esta crisis, volviéndolo a acabo de decir, esta crisis está afuera, pero ha penetrado en la iglesia, ¿no? Penetró desde en la época de Pío IX, el sílabus sacó precisamente todas las infiltraciones, digamos, del mundo moderno en la iglesia, y luego el sílabus que dice que la crisis está en las venas mismas de la iglesia, o sea, esto viene de muy lejos. Entonces, yo creo que lo que hay que ofrecer es eso, seminarios que den garantía para que uno pueda mandar a los chicos, muchos jóvenes que quieren formarse bien. Ahí hay en Argentina algunos de esos seminarios, me parece, que podrían ofrecerse como lugares que dé seguridad. Yo cuando estaba en ese seminario decía 3 niveles, ¿no? El nivel espiritual, el nivel intelectual y el nivel apostólico. Formar en esos 3 aspectos. El nivel intelectual, basado en Santo Tomás, como el autor de cabecera, sin negar los aportes ulteriores, pero... Como pide el Vaticano II, de hecho. Lo pide el Vaticano II. En el nivel espiritual ir a los grandes clásicos, la espiritualidad, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y también lo reitero como otros autores posteriores, que sean muchos, ¿no?, que sean recomendables. O sea, una formación así sólida, me parece que es la que nos permite salir al paso a la grave situación actual, en donde un sacerdote así desmunido está en grave peligro si no se ha formado bien. Por eso me parece que es importantísimo apuntar a una huella. El Papa actual está muy preocupado con esos temas y está fomentando aquellos seminarios en el mundo que le den ese tipo de garantías. Francia, por ejemplo, creo que el de Asís, no, el de Ars lo han convertido en un seminario internacional donde se mayor garantía doctrinaria. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no?, formar, y después en el campo apostólico, el celo apostólico, formar a los seminaristas en el apostolado, pero lento, digamos, porque ellos son, ante todo, se forman para sacerdocio, y si atienden algo afuera, no es para asumir todos los problemas que se presentan, sino algunos aspectos, catequesis, algo así, un día por semana, pero también ir desplegando el celo apostólico, que para los sacerdotes es algo tan fundamental, no puede inventarse de la nada, sino que debe irse creando en el seminario. Esas 3 cosas, ¿no?, lo espiritual, lo intelectual y lo apostólico. Me parece que si se forma eso, se van a sacar los sacerdotes que esta época piden. Sí, de hecho, como usted dice, también en esos lugares se nota la mayor afluencia y el mayor florecimiento vocacional, ¿no? Así que también por los frutos se conoce, y bueno, también vamos a ver si todas estas entrevistas que estamos haciendo en nuestro programa de radio
radio, estos testimonios sacerdotales sirven para animar a los jóvenes, ¿no?, a esta vocación tan fascinante, ¿no? Quizá haya jóvenes escuchando nuestro programa, y qué palabras les podríamos decir para animarse a la entrega en el sacerdocio. Usted, que dentro de unos años va a cumplir 50 años de sacerdote, digamos que su testimonio tiene mucho más valor. Sí, que es la vocación, me parece más linda. No puedo comparar en cuanto a que no he vivido todas, pero se me ocurre que es la más fascinante, porque permite una entrega total, hacer como actual a Jesucristo, poder prestar los labios a Cristo para que siga diciendo esto es mi cuerpo. Yo no digo cuando consagro esto es el cuerpo de Cristo, sino esto es mi cuerpo. Hay una especie de identificación moral, ¿no? Como decían los antiguos, hablar in persona Christi, o sea, uno asume la personalidad de Cristo y obra eso. No hay nada más notable que eso, ¿no? Se decía que poder decir una misa y morir después justificaría un sacerdocio, ¿no? Porque es tan grande la misa y el mundo vive por la misa. Bueno, y todo el sacerdocio está centrado en el sacrificio de la misa, y todo lo demás es un despliegue de la misa, es una irradiación del sacrificio de Cristo, y poder trabajar llevando a otros a Cristo, llevar particularmente a la juventud que está tan necesitada y tan ansiosa, y que cuando hay un buen espíritu recibe con tanta alegría un mensaje generoso como es el del Evangelio universal, el magnánimo que pide almas grandes. Yo creo que ahora es un momento casi privilegiado para ser sacerdote, un servicio heroico. Obviamente es heroico y ser sacerdote más que en otras épocas donde todo el ambiente ayudaba. En la Edad Media, por ejemplo, todo el mundo ayudaba, todo el mundo más bien. La mayor parte de la gente pensaba cristianamente. Hoy no es así, y por eso hay un cierto heroísmo, llamado al martirio, ¿no? El martirio no es solamente morir derramando la sangre, sino hay un martirio de la palabra. Es testimonio, significa martirio, el testimonio de la palabra, hoy debe ser corajudo, es difícil, ante un mundo burlón y desdén, que tiene desdén y una sonrisa en los labios. El seguir dando el testimonio completo del Evangelio no es nada fácil, pero es justo invitación a la juventud para el heroísmo. La juventud no fue hecho para el placer, decía Claudel, no, sino para el heroísmo. Y bueno, el sacerdocio entendido con la entrega total es así, un llamado claro al egoísmo y al heroísmo y a la magnanimidad, al más grande, que no se sumerge, no se ahoga en vasos de agua, sino que quiere imitar el corazón de Cristo, mi corazón semejante al vuestro, ¿no? Corazón grande como el de Cristo, donde cabe todo el mundo. Eso es llamativo, para la juventud es atractivo. Creo que el joven puesto ante esto, y obviamente si la gracia de Dios lo llama al sacerdocio, sentirá en el sacerdocio una plenitud de vida incomparable. Su celibato no será un llanto permanente, al contrario, será un desposorio místico, un matrimonio. El sacerdocio tiene un elemento nupcial, uno se desposa con Jesucristo, que es como el esposo del alma, para poder que Cristo uno lo fecunde en las buenas obras, en el cielo apostólico, en la ganada de las almas para Dios. Es algo fascinante, espléndido. Si no aparece así es por culpa nuestra, de los sacerdotes, que no somos fieles a nuestro ideal, pero en sí es algo grandioso. Muchísimas gracias, Padre, por su testimonio sacerdotal, también por estas lecciones de historia tan clarificadoras en este momento y en estas fechas del bicentenario. El Padre Alfredo Sáenz es jesuita, doctor en teología con especialización en liturgia. Dentro de poco cumplirá sus bodas de oro, 50 años sacerdotales, y es autor de numerosos libros, entre los que destaca la colección de historia de la Iglesia titulada La nave y las tempestades, y también los comentarios al Evangelio, digamos, de los Santos Padres, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros en el estudio, y ojalá que esas palabras, ya concluyendo este año sacerdotal, pues puedan servir para un florecimiento de las vocaciones sacerdotales. Dios quiera que sí. Muchas gracias, Padre, por la cordial invitación.